Y, y silencio a todos. Me pongo Ok, muy bien. Así es que bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos en la serie de grandes héroes de la fe. Creo verdaderamente que es bien importante esta serie. Si en este nuevo pacto de la gracia, como les he dicho, el justo por la fe vivirá, todo lo que nosotros vivimos en la gracia es por fe. Entonces, claro que nos conviene aprender lo que la palabra de Dios nos muestra de estos grandes héroes de la fe ahí enlistados en Hebreos 11. Así es que el día de hoy eh, vamos a hablar de otro de los grandes héroes de la fe que están enlistados allí en Hebreos 11 y es Samuel. Es el último ahí de la lista que habla de Sansón, de Jefté, habla de David, de Galad, y luego habla de Samuel, un grande héroe de la fe. Así es que vamos a aprender hoy de él. Si pueden ustedes abrir sus Biblias, primero de Samuel capítulo 2, verso 18. Como ustedes saben, ustedes conocen la dinámica. Eh, yo leo la primera porción bíblica, ustedes van leyendo las siguientes y siempre tienen la libertad de poder participar con alguna pregunta, con algún comentario, está abierto, es un café, estamos aquí en un café con el pastor, yo les voy exponiendo la palabra, pero todos pueden participar, simplemente levantan su manita virtual para que yo los pueda ver y en orden entonces pueden participar. Primero de Samuel, capítulo 2 y verso 18, es la parte que voy a leer. Dice, y el joven Samuel, todos están conmigo, sí, sí lo alcanzaron a ver en sus Biblias, ¿sí? Ok, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana, Elí era el sumo sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de el que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra. Te ruego que esta palabra pueda ser revelada al espíritu, al corazón de cada persona y que nos transforme. Tu palabra tiene el poder transformar nuestras vidas. Así es que en tus manos ponemos esta palabra que pueda ser hablada en el Espíritu, con poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la historia del nacimiento de Samuel creo que es una de las historias bíblicas más conocidas de todos los cristianos. Se las voy a relatar por si alguna persona que está aquí la desconoce o no se acuerda muy bien. Se trata de Ana, recordarán ustedes. Ana era la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril que compartía su posición de esposa con otra mujer llamada Penina. La otra, su rival, Penina, sí tenía hijos e hijas, y ella los presumía delante de Ana, quien aunque era muy amada de su esposo Elcana, sufría pues a causa de su esterilidad. Y quisiera que comprendiéramos el contexto social, el contexto histórico en que se desarrolla esta historia. En estos tiempos, una mujer encontraba su única realización en la vida teniendo hijos. En aquellos tiempos la mujer no trabajaba, no tenía proyectos, no tenía otras cosas, sino que su éxito en la vida era tener
hijos y generar una familia. Incluso en ese momento histórico que les estoy hablando, un hombre, un varón, un marido, podría repudiar a su esposa por el simple hecho de que ella no pudiera tener hijos. Dado que se creía que la única función de la mujer era tener hijos, si estaba incapacitada para tenerlos, entonces la mujer no servía. Por lo tanto, el hombre podría repudiar a su esposa por esta razón. El Cana nunca pensó en repudiarla, nunca la despidió. Por el contrario, nos dice la palabra de Dios en la historia, que la amaba muchísimo y siempre le estaba dando presentes para que ella no estuviera triste. La palabra de Dios nos dice que el Cana era originario de Efrata, muy probablemente era de Belén, aunque nos dice que vivía en Efraín, pero él era oriundo, era originario de Efrata, y, eh, y era un hombre fiel a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, lo cual es un tanto sorprendente en el tiempo en el que se desarrolla esta historia, porque a la muerte de Josué, nos dice la palabra de Dios, se levantó una nueva generación que ni conocía a Dios, ni conocía sus hechos, por lo tanto, la gente se apartó de Dios y cada vez hacían cosas peores, se iban tras dioses ajenos, etcétera. Y Dios levantó unos y otros y muchos jueces durante todo ese tiempo que venían, los libraban temporalmente, se volvían a Dios, pero entonces regresaban nuevamente a la adoración a los ídolos, eran idólatras, se apartaban de Dios y ya casi nadie le buscaba, nadie iba al templo, ya nadie iba allí a el lugar que Dios había establecido, en donde ministraba Elí, que era el sumo sacerdote, en ese lugar. Estaba el tabernáculo de Dios, estaba allí en la ciudad de Silo, y en la ciudad de Silo pues estaba ya medio abandonado por el pueblo, solamente estaba allí Elí ministrando. Pero el Cana, cada año, dice la palabra de Dios, iba allí a Silo, en donde estaba el tabernáculo de Dios, para llevar sus diezmos. Era un hombre fiel. Así es que llevaba sus diezmos, llevaba su ofrenda para Dios cada año. Y uno de esos años, nos dice la palabra de Dios, que Ana fue al tabernáculo para orar, para llorar, para derramar su corazón ahí delante de Dios y pedirle que le concediera un hijo. Le dijo a Dios en esa ocasión que si Dios le concedía un hijo, ella lo iba a consagrar para Dios desde el momento en el que fuera concebido. Elí, que era el sumo sacerdote, estaba allí presente cuando ella estaba orando y le dio una palabra y le dijo: el Señor conceda la petición que tú has hecho este día. Y esto ocurrió. Esta palabra de Elí se cumplió. Dios escuchó la oración de Ana y entonces el Cana y Ana pudieron concebir y nació Samuel. Es este personaje del cual empezamos a leer aquí en la palabra. Un niño que fue consagrado para Dios desde el vientre de su madre bajo voto de nazareato. O sea, la consagración se daba por un voto. El voto de consagración era el voto de nazareato. Durante el tiempo que durara el nazareato, la persona no se cortaría el pelo y nunca y no bebería vino, no bebería ninguna bebida fermentada, de tal manera que todos se daban cuenta por el pelo, porque no tomaban bebidas fermentadas, que estaba consagrado, que era un nazareo. Así es que fue
apartado para Dios desde el vientre, así es que desde chiquito nunca le cortaron el pelo, nunca tomó alguna bebida fermentada, y cuando Samuel fue destetado, su padre Elcana y su madre Ana lo llevaron al tabernáculo conforme a la promesa que había hecho Ana, y entonces empezó a servir en la presencia de Dios como un sacerdote. Quiero que ustedes se dan cuenta, desde pequeñito fue consagrado, tenía un efod, ministraba en la presencia de Dios todos los días. Como leímos ahorita, Ana tuvo más hijos e hijas por la palabra que le dio nuevamente el sacerdote Elí, quien le dijo: el Señor te conceda más hijos e hijas en sustitución de este que tú estás consagrando, que le estás dando a Dios. Así es que con esta información que les estoy dando y con esto que hemos leído, quiero presentarles a Samuel, un hombre que ministró en la presencia de Dios desde su infancia como sacerdote, quien además fue profeta de Israel y además fue el último juez que tuvo Israel antes de que aparecieran los reyes, antes de que cambiara el gobierno de Israel para ser un reino. De esta forma, quiero que ustedes se den cuenta, Samuel es un tipo de Jesús. Escúchenlo bien. Samuel es un tipo de Jesús. Sacerdote, profeta y juez. Tres oficios que Jesús desarrolló: sacerdote, profeta, juez. Y además está enlistado en los grandes héroes de la fe, como les digo, del capítulo 11, consagrado para Dios durante toda su vida. Sin lugar a dudas es un hombre de Dios, una persona muy importante de la cual hoy vamos a aprender mucho, muchísimas cosas. Ok, si alguien puede leer 1 de Samuel capítulo 3, desde el verso 15 hasta el 19, por favor. Yo. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no... ¿Ya nos escuchó el final? Ok, entonces lo leo. Verso 19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ok. Sucede que Samuel ya había crecido, se hizo un joven, y Dios lo buscó, Dios le habló a Samuel durante la noche. Pero Samuel, aunque ministraba a Dios todos los días en el tabernáculo, no conocía a Dios, ni su palabra le había sido revelada. Dice el verso 7, véanlo ahí, 1 Samuel 3:7. 1 Samuel 3:7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Se trataba de tiempos
en que el alejamiento del pueblo de Dios, se habían alejado de Dios, la mala actitud que tenían los sacerdotes había provocado que la palabra de Dios escaseara. Era escasa la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 3.1. Vean 1 Samuel 3.1. Estos son textos claros. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así es que desde pequeñito, Samuel ministró en la presencia de Dios. Llegó a joven, pero nos dice el verso 7, que aunque ministraba en la presencia de Dios, Samuel aún no conocía a Dios, ni su palabra le había sido revelada. Yo creo verdaderamente que haya escasez de la palabra de Dios es un tiempo terrible. Es algo espantoso que puede haber. Puedo darme cuenta que no había quien expusiera la palabra de Dios, no había quien hablara la palabra de Dios. Y esto había provocado que el pueblo se alejara de Dios, que el pueblo ya no lo siguiera, no recibían palabra de Dios. Creo que cuando alguien expone la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios fluye. Entonces empieza a haber revelación. Entonces empieza a haber abundancia de palabra. Entonces la gente puede recibir de Dios. Se necesita gente que hable la palabra de Dios para que entonces fluya, para que haya una revelación, una palabra que sea anunciada al pueblo. Así es que había necesidad de que alguien pusiera atención, que alguien fuera el medio a través del cual Dios hablara a todo su pueblo. Es por ello que Dios le habló a Samuel. Estaba dormido y Dios le habló a Samuel. Estaba siendo llamado por Dios, pero él no se daba cuenta. 2 veces le habló y las 2 veces pensó que era Elí el que lo estaba despertando, el que le estaba llamando. Así es que fue a donde estaba Elí y le dijo, ¿qué quieres, Elí? ¿Para qué me despiertas? No, yo no te llamé. Vuelve a acostarte. Y nuevamente Dios le hablaba y Samuel otra vez con Elí, otra vez, oye, pues ¿a qué estamos jugando? Le decía. No, pues yo no te llamé. Para la tercera vez, Elí comprendió que era Dios el que le estaba hablando y le dijo, hey, ahora pon atención. Cuando vuelva a llamarte, dile, he aquí Jehová, que aquí estoy listo para escuchar tu voz. Así es que entonces Dios le dio un mensaje que era una dura palabra en contra de Elí y de sus hijos, quienes habían deshonrado el trabajo sacerdotal, y Dios había establecido que ese sacerdocio iba a terminar, no continuaría, se iba a quitar de tajo, ni sus generaciones ni sus hijos podrían seguir como sacerdotes, estaban siendo expulsados del sacerdocio. Así es que yo quiero hacer un paréntesis aquí para advertir 2 cosas que me parecen muy relevantes hasta este momento de la historia aquí de Samuel. La primera es que nos dice que aunque Samuel ministraba en la presencia de Dios, Samuel no lo conocía, ni su palabra le había sido revelada. Quiero destacar este dato, muy importante, muy importante. Otra vez, aunque Samuel ministraba en la presencia de Dios, no lo conocía, no tenía revelación de parte de Dios. Yo me pregunto entonces, ¿cuántos cristianos asisten a una reunión cristiana en estos tiempos, incluso virtualmente o presencialmente, acuden a una reunión cristiana? La presencia de Dios es maravillosa, pero para ellos les pasa desapercibido
Y es que sucede que no conocen a Dios. Su espíritu no conoce la presencia de Dios. Y por lo tanto, si no tienen un contacto de su espíritu con el espíritu de Dios, no pueden recibir revelación de parte de la palabra de Dios. Y esto es terrible, porque si no hay revelación, no hay transformación. Si no hay revelación, no hay cambio, no pasa nada. Todo se convierte en una mera religión como lo que estaban teniendo en aquel entonces. Ahora yo quisiera que ustedes se dieran cuenta de algo. Samuel ministraba en la presencia de Dios, pero no lo conocía. Fue Dios quien buscó a Samuel. ¿Se dan cuenta? Fue Dios quien buscó a Samuel, no Samuel a Dios. Samuel pensaba que pues hacer todos los rituales y hacer todas las tareas pues era lo necesario y listo. Estaba en el mismo nivel probablemente que los otros sacerdotes, haciendo la chamba. Hacer los rituales, hacer los sacrificios, prender el incienso, prender las lámparas. Es decir, hacía el trabajo, pero no conocía para quién estaba haciendo el trabajo, no conocía a Dios. Pero Dios fue el que lo buscó. Y entonces, cuando Dios lo buscó, conoció la voz de Dios. Y entonces su palabra le fue revelada. Y desde entonces, escuchen bien, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le daba. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo importantísimo. Nosotros no hemos buscado a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser castigado en sustitución nuestra, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y llevarnos a Él ahora como un Padre. Además, nos ha dado su Espíritu Santo para podernos revelar su palabra y para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos su voz. Yo no sé si después de no sé cuántos años de ser cristiano tú, cantar canciones cristianas, de conocer las canciones, de escuchar la palabra, de oír predicaciones y todo esto, a lo mejor tú no conoces a Dios. Y probablemente la palabra no te ha sido revelada. Si no conoces a Dios, la palabra no puede ser revelada a tu espíritu. Esto es algo muy importante. Tal vez tú crees que Dios es grande, maravilloso, pero todo eso es solamente información, porque no lo conoces aún. ¿Qué se necesita para conocerlo? Bueno, pues que el Espíritu Santo sea derramado en ti, que el Espíritu Santo venga sobre ti, y entonces conozcas a Dios, y entonces su palabra pueda ser revelada a ti. No estamos viviendo hoy día tiempos de escasez en la palabra de Dios. Gracias a Dios no hay escasez. Estamos viviendo tiempos de abundancia de palabra de Dios. La palabra de Dios es revelada. Hay gran abundancia de palabra de Dios hoy día. La cuestión es si la gente está dispuesta a escuchar y conocer la voz de Dios y conocer la voz de Dios. Conocer la voz de Dios es determinante para no ser engañados en este mundo. Conocer cuando Dios habla, conocer cuál es la voz de Dios. Ahora, la segunda cosa relevante, yo les digo, de lo que hasta ahorita llevamos. Nos dice la palabra aquí que a partir de que Samuel conoció cómo era cuando Dios hablaba, cuando Samuel aprendió a identificar la voz de Dios,
Dice, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Yo quisiera que, si quieres, hasta subráyalo allí en tu Biblia. Es el verso 19. No dejó caer a tierra ninguna de las palabras. ¿Qué cosa interesante? Esta es una persona de fe, esta es una actitud que tiene una persona que vive por la fe. No deja caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. A lo mejor hay palabras que a ti te llaman la atención y dices, esta sí. Y a lo mejor otras palabras, Dios te habla, está en su palabra, está en la Biblia, tú lees la Biblia y dices, no, esta no. Y hay palabras que tú agarras, pero hay palabras que tú desechas. Esto no es realmente la vida de fe. En la vida de fe, a partir de que tú recibes al Espíritu de Dios y que empieza a fluir revelación del Espíritu de Dios a tu vida, no puedes dejar caer ninguna de sus palabras. Dios te habla, toma esa palabra. Dios te habla, métela en ti, aplícala en ti, que te transforme. Conviértete en la palabra, conviértete en lo que Dios está hablando que tú eres, en lo que Dios está hablando que piensa de ti. Toma esa palabra y no la dejes caer a tierra. No seas, ¿cómo llamarlo? Desperdiciado. No menosprecies la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, es poderosa. No puedes tú decir, esta palabra sí me interesa, pero esta no. No dejes caer a tierra ninguna de las palabras. Hoy día nosotros hemos iniciado en una tercera temporada de cápsulas de fe, en donde yo participo. Yo ya no soy el que las está dando principalmente, sino que es un grupo de personas que he invitado para que den esta palabra. Ahora, estas personas que he invitado están teniendo una revelación. Estas personas están compartiendo lo que Dios les ha dado a ellos y lo están compartiendo para la gente. Esta es una palabra revelada que está fluyendo. Ahora, tú puedes agarrarla y como muchos cristianos lo que hacen con muchas predicaciones o con muchas cosas, les ponen calificación. Ay, si no, esta estuvo de 10. No, a esta le pongo un 7. No, a esta le pongo 5. No, a esta le pongo no sé cuánto. Y parece que a lo que van a las iglesias es a calificar la predicación del pastor, si estuvo buena, mala, regular, no sé qué. Y la verdad es que el objetivo no es ese, sino el objetivo es que esa palabra la tomes y no la dejes caer a tierra. Si tú tomas la palabra, simplemente la chiquipalabra que tú estás recibiendo de 3 minutos en las mañanas, 3 minutitos que dura la cápsula, a veces 4, esa pequeña palabra que tú estás recibiendo, tú la tomas y no la dejas caer a tierra, te aseguro que va a cambiar todo va a cambiar todo el entorno de tu vida. Va a ser una transformación total para tu vida. Hoy día no tenemos escasez de la palabra, tenemos abundancia. Y puedo decirte que si tú eres parte de este ministerio Alcance y Gracia Sin Fronteras, tú te darás cuenta que hay abundancia de revelación. Hay abundancia de revelación. No dejes caer a tierra ninguna de las palabras que te son dadas. No estamos dando la palabra para llenarte el cerebro, ni para que seas más sabio, ni para que seas más intelectual, sino para que la palabra de Dios transforme tu vida y vivas por ella. ¿Ok? Es algo bien importante. Me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención la frase que destaca la palabra de Dios. Y no dejó caer ninguna de las palabras que Dios le había dado. Así es que a partir de que tú llegas a conocer la voz del Señor, no dejes caer ninguna de sus palabras, no te resistas a
el impulso del Espíritu Santo, permite ser guiado por el Espíritu Santo todos los días. ¿Ok? Ok, ahora, si pueden alguien leer 1 de Samuel capítulo 7 y leer desde el verso 3 hasta el 14, por favor. ¿Yo? Sí, léelo, por favor. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Hasta cuándo? El que sigue. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Ok, entonces Samuel, como ustedes se darán cuenta, era sacerdote desde pequeñito, empezó a ser sacerdote. Muy probablemente él, dado que su padre Elcana era de Efrata, de Belén, él tenía una ascendencia sacerdotal, por eso empezó a ministrar a Dios y fue sacerdote desde pequeñito. Ustedes ya vieron cómo llegó a ser un profeta de Dios, a conocer la voz de Dios y a hablar la voz de Dios. Y esta palabra que Samuel le dio a Elí de que su sacerdocio iba a terminar, que sus hijos no iban a heredar el sumo sacerdocio, sino que iba a ser cortado el sacerdocio en ellos, se cumplió. Sucede que Israel salió a una batalla contra los filisteos y tuvieron una leve derrota, una pequeña derrota. Entonces fueron a Silo para que los sacerdotes, los hijos de Elí, llevaran el arca de Dios al campo de batalla. Cuando el pueblo de Dios vio el arca de Dios que se aproximaba, dieron voces de júbilo y pensaron que tendrían una gran victoria, una victoria asegurada. Todos se habían apartado de Dios. Ya nadie iba al templo, ya nadie iba a buscarlo, ya nadie llevaba sus ofrendas, ya tenían otros dioses y todo. Pero cuando vieron el arca, pensaron, no, el éxito está garantizado, vamos a tener una gran victoria, pero no fue así. Los filisteos los escucharon todos los gritos
y supieron que habían llevado el arca de Dios, y entonces se esforzaron más en la batalla y los derrotaron, pero ahora terriblemente. Fue catastrófico el resultado de esa batalla, de tal manera que murieron decenas de miles de personas de Israel en aquella batalla, entre los que se encontraban los hijos de Elí, y además tomaron el arca de Dios como botín de guerra. Se la llevaron los filisteos. Cuando los que sobrevivieron llevaron esas malas noticias de la derrota, de los miles de muertes, de que habían muerto los hijos de Elí y que el arca de Dios había caído en manos de los filisteos, el sumo sacerdote Elí, que era un obeso, era gordo, estaba sentado y escuchó las malas noticias, cayó hacia atrás y se desnucó y se murió. En un solo día se murió el sumo sacerdote, se murieron los hijos del sumo sacerdote y quedó extinta la línea sacerdotal a partir de ellos. Así es que la palabra se cumplió allí. 7 meses estuvo el arca de Dios con los filisteos y tuvieron que regresarla a Israel porque les había causado todo tipo de males, les había causado tumores, les había causado un montón de problemas, y entonces la regresaron a Israel y la tuvieron en la casa de Abinadab durante 20 años. Les estoy contando que fueron 7 meses que la tuvieron ellos, más 20 años que estuvo en la casa de Abinadab. Y durante todo ese tiempo, los filisteos tuvieron al pueblo de Dios completamente oprimido. Les quitaban ciudades, los empobrecían, estaban bajo la opresión de los filisteos, 20 años bajo opresión, hasta que se dirigió el pueblo de Dios, fueron con Samuel, lo buscaron y le pidieron que orara por ellos a Dios para que Dios los librara de manos de los filisteos. Fueron con él ahí a Mizpa. Y entonces Samuel los instruyó y les dijo, ok, yo voy a orar por ustedes delante de Dios, pero antes ustedes van a tener que quitar todas las imágenes de todos los dioses que se han hecho y se van a comprometer a que solamente van a servir a Jehová. Y entonces Él va a escuchar la oración que yo haga hacia Él y los va a librar de aquella opresión. Entonces el pueblo de Dios lo hizo. Quitaron sus dioses, prometieron servir solamente al Señor, y entonces, como lo leímos, Samuel sacrificó un cordero y lo ofreció en holocausto, y en ese momento oró a Dios para que estuviera a su favor en aquella batalla que sería una batalla decisiva. Así es que cuando llegó ese día en aquella batalla, los filisteos estaban muy confiados en que iban a obtener una victoria más. Pues llevaban 20 años de ganarles, tenían 20 años de oprimirles. Así es que los filisteos estaban muy confiados de una nueva victoria en aquella batalla. Pero en aquella ocasión, en esta ocasión, ellos no sabían, Dios ya estaba a favor de su pueblo. Y Dios tronó desde los cielos contra ellos, contra los filisteos, y entonces se asustaron y el temor se apoderó de ellos y fueron derrotados terriblemente delante de Israel. Entonces, con esa gran victoria que ellos tuvieron, Samuel tomó una piedra y la puso entre las dos ciudades en donde habían conseguido la victoria y llamó a esa piedra Ebenezer, que significa, ¿quién sabe qué significa? Hasta aquí Dios ha estado Hasta con aquí nos nosotros. ayudó el Jehová, oh Señor. No, Ujú. Hasta aquí nos ayudó, oh no, Señor. ¿Ebenezer? Sí, es. no significa Sí, eso. eso dice. ¿El del otro? A ver, vean, lean en su Biblia donde dice que le llamó Ebenezer, vean que tiene allí un chirimbolito ahí, Piedra de Ebenezer. ayuda. ¿Cómo se Piedra llama? de ayuda. Piedra de Piedra ayuda. de ayuda, exactamente. Ebenezer no significa Piedra de ayuda. hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda. Y entonces, habiendo puesto esa piedra que significa piedra de ayuda, dijo Samuel,
hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Ok? La gente ha confundido, ¿no? El dicho de Samuel con el significado. Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero la piedra quiere decir piedra de ayuda. ¿Qué es lo que estaba haciendo Samuel? Samuel lo que estaba haciendo era establecer una piedra como un monumento, una piedra conmemorativa, una piedra que les hiciera recordar a todo el pueblo de Dios que Dios era el que les había dado la victoria y que cuando buscaran a Dios, Él era su ayuda, Él era la piedra de ayuda para todo el pueblo, que no eran otros dioses, que no había otras circunstancias, que no era su poderío militar, que no había ninguna otra cosa, sino era Dios el que los ayudaba y que se acordaran de ello. Por eso estableció esa piedra conmemorativa, de tal manera que cuando ellos estuvieran en apuros, podrían nuevamente acudir a Dios, esa piedra conmemorativa, para que Dios les diera una nueva victoria. Quiero que ustedes entiendan que esa piedra conmemorativa nuevamente es un tipo de Jesús. Esa piedra establecida ahí es un tipo de Jesús. Dice la palabra de Dios que es la piedra reprobada por los religiosos, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es la piedra de salvación para todos nosotros. Es una piedra que nos dice que en él tenemos salvación de nuestro enemigo, el diablo, que tenemos una victoria segura cada vez que acudimos a él y que Dios va a tronar desde los cielos cada vez que nosotros acudimos a él y nos va a librar de toda opresión. Si tú estás siendo oprimido en algún momento, si una opresión está llegando a tu vida con enfermedad, una opresión en el trabajo, en la parte laboral, una opresión en la parte económica, una opresión a tu familia, está llegando una opresión, tú puedes voltear a la piedra, tú puedes ver que hay una piedra allí, una piedra de ayuda, que es Jesús. Es la piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo, es la piedra de salvación. Jesús dijo, clama a mí, y las cosas van a suceder. Dice la palabra que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, allí hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesús. Tú invocas a Jesús y entonces Dios va a tronar desde los cielos. De una manera sorprendente tú vas a tener una gran victoria. Así es que si tú estás padeciendo presión, hay mucha gente en este tiempo de pandemia, el mundo entero está bajo opresión de este dichoso coronavirus y su variante ahora, el Omicron, que ha resultado ser impresionantemente infeccioso. Y el día de ayer fueron 60,000 personas infectadas en un solo día. Algo impresionante está ocurriendo y hay una opresión sobre nuestro país y hay una opresión en el mundo entero, pero nosotros podemos clamar a nuestra piedra de ayuda, que es Jesucristo. Y entonces Dios tronará desde los cielos y vendrá liberación y vendrá libertad para ti de toda opresión en el nombre de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Esto es una vida de fe. Esta es una vida de fe. Que tú levantes una piedra de ayuda, que la levantes en tu casa. Que todos tus hijos puedan saber que hay una piedra de ayuda para tu familia, que se llama Jesús. Esto es lo que hizo Samuel. Samuel no se conformó con una victoria. Samuel hizo un monumento para que todos supieran en el tiempo, años después, siglos después, supieran que Dios es la ayuda. Así es que tú puedes levantar en tu casa esa piedra de ayuda y que todo mundo sepa que en Jesús está la salvación para tu casa, para tu familia, para traer libertad de todo tipo de opresión. Así es que tú puedes decir hoy, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque tenemos nuestro Ebenezer, tenemos nuestra piedra de ayuda. Así es que
yo sí puedo decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí, porque tenemos esa piedra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Vivimos bajo la gracia, no bajo nuestras obras, no bajo nuestros méritos, sino vivimos bajo la gracia por esa piedra de ayuda que Dios nos dio, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que ustedes tomen en cuenta algo bien importante. Todas las ciudades que los filisteos les habían quitado durante aquellos 20 años, Dios se las restituyó. 20 años de opresión en donde fueron robados, les quitaron lo que Dios les había dado. Dios les había dado tierra prometida y los filisteos les habían arrebatado parte de lo que Dios les había dado. No era de ellos. Los filisteos lo habían tomado del pueblo de Dios. Así es que durante 20 años fueron robados, Pásate. pero todas las ciudades les fueron restituidas. Por lo cual yo quiero igualmente decirte que cuando tú acudes a Jesús, cuando tú acudes al Señor, cuando tú vas a Él y le pides ayuda, quiero decirte que Dios va a tronar desde el cielo, va a derrotar a tu opresor y que va a venir una gran restitución para ti. Todo lo que el diablo te haya robado, todo lo que el diablo te haya hurtado, si es que acaso tú te atontaste y entonces por tu culpa el diablo pudo quitarte la bendición, te ha quitado parte de la bendición que ya fue ganada para ti, parte de tu tierra prometida, te ha arrebatado. Yo quiero decirte que hay restitución, no hay una victoria, hay restitución. No solamente es una chiqui victoria que tú salgas adelante del coronavirus y que te levantes ahorita y digas, ay, sí, ay, gracias Dios, ya se me quitó la infección. Ay, gracias Dios, me salí negativo. Y a lo mejor tú puedes decir, ah, gracias, qué victoria tan bonita. No, hay restitución para ti. No pares hasta que Dios te restituya todo lo que te ha sido robado. No te detengas hasta que tomes todo lo que el diablo te ha robado. Que no sé que puedas tú ver, los sueños que Dios había puesto en ti y que te fueron robados. Pertenencias, el amor, tu familia, la paz, la salud. No sé cuántas cosas el diablo te haya robado, pero yo quiero decirte que te va a ser restituido todo en el nombre de Jesús. Esto es vivir por fe. Una persona que vive por fe acude a Jesús. Una persona que vive por fe sabe que hay restitución y no para hasta ser restituido totalmente. Esta es la victoria que nosotros tenemos en Cristo. No solamente que el diablo sea derrotado como ya lo fue en la cruz. En la cruz dice la palabra de Dios que Dios lo exhibió públicamente. El acta de decretos que nos era contraria, que es Jesús. Jesús se convirtió en el acta de decretos que nos era contraria. Jesús colgado en la cruz. El acta de decretos que nos era contraria fue clavada y allí exhibió públicamente al diablo como derrotado. El diablo ya fue derrotado. Ahora, restitución viene para ti. Restitución. No dejes caer esta palabra a tierra. No te quedes simplemente con una victoria. No te quedes simplemente con que, ay, qué padre, mira, ay, tuve esta victoria. No. Ve por la restitución. Hay restitución. Le fue restituido todas las ciudades que los filisteos les habían quitado. Así es que yo puedo concluir que un hombre, una mujer de fe, siempre saben recurrir, saben acudir a la roca de la salvación. Esto es vivir por fe en la gracia de Jesús. Acudir siempre a nuestra piedra de ayuda, a nuestra roca de salvación. Toda persona que sufra de opresión puede acudir por la fe a esta roca de salvación.
para tener salvación de parte de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el profeta que habló de parte de Dios. Jesús es nuestro Señor. Es el juez, es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos da la victoria siempre delante de nuestros enemigos. Esto es vivir por fe. Una persona que aprende a escuchar a Dios, que no deja caer ninguna de sus palabras y que sabe acudir al Señor, a la roca de la salvación y obtener restitución en sus vidas. Hasta aquí lo voy a dejar y abro ahora micrófonos para quien quiera preguntar o comentar alguna cosa. Sí, Rebe. Pastor, nada más para comentar esto, por ejemplo, cuando hablabas de la revelación de la palabra, de no dejar caer la palabra, sí es posible igual, o sea, decías tú, no dejes caer una palabra, por ejemplo, que escuchemos, pero también es posible que sucede que a veces ni siquiera nosotros nos aferramos a una palabra y de todas maneras te cae, te viene la revelación de todas maneras. Por ejemplo, ahorita con las cápsulas de los chicos, no voy a decir nombres para que ninguno se me vaya a sentir, pero con esas cápsulas de una y de otra, aunque sea una palabra, a mí en lo personal me ha llegado así, como cuando te cae una alcancía, un 20, ¿no? Te cae el 20, aunque sea una palabra, no la tomo yo así como que esta la tengo que recibir en revelación, ¿no? Sino que llega, o sea, una cosita que dijeron y así como que órale, esto no lo había visto así o no lo había entendido así, pero para recibir la revelación necesito no estar continuamente sobre una palabra. No, no es eso, sino que precisamente cuando tú crees la palabra y te cae, te transforma, pues no la dejaste caer. Okay. Cuando tú escuchas, no sé, una cápsula, por ejemplo, ¿no? O una prédica, o lees la Biblia, pero con la actitud de juicio, con la actitud de, no sé, de que estoy escuchando simplemente algo, ¿no? Es como estar escuchando a Ferriz de Con o estar escuchando a un noticiero o peor aún la mañanera, ¿no? Eh, eh, estar escuchando algo por el estilo, pues no va a hacer nada en ti, ¿no? Pero cuando tú lo escuchas con una actitud de Dios me está hablando, cuando tú lo estás escuchando sabiendo, identificas, conoces la voz de Dios, entonces no dejas caer eso que Dios te está dando, ¿no? Es bien importante conocer la voz de Dios. Dios no solamente habla a través de una cápsula de fe, Dios nos habla muchas veces hasta por la televisión. Dios nos habla a través de un amigo, Dios nos habla por diferentes formas, pero cuando tú en tu espíritu ya conoces la voz de Dios, inmediatamente dices, Dios me está hablando. Aquí está Dios, Dios me está hablando. Y entonces recibes esa palabra. Hay muchas veces en que a lo mejor es un cristiano el que está hablando y está diciendo, pero está diciendo puras cosas ahí de su entendimiento, de su razonamiento, y tú sabes que Dios no está en esas palabras. Así es que ni le pones atención, aquí no está Dios. Pero cuando sabes conocer la voz de Dios, por eso es importante como Samuel, conocer a Dios, conocer su voz. Entonces, en medio del lugar en donde tú estés y que escuches su voz, en ese momento dices, aquí está Dios, Dios me está hablando. ¿Sí me explico? Es diferente la actitud, muy diferente la actitud que estar escuchando un noticiero, ¿no? Cuando escucho un noticiero, Dios no me está hablando. Así es que lo escucho para informarme, no para creerle.
Pero cuando Dios me está hablando, entonces pongo atención para creerle, no para informarme. Así es que ahorita, por ejemplo, que la palabra de Dios me dice que Dios tronó a favor de ellos y les restituyó todo. Yo no me informo, yo lo creo. Dios va a tronar desde los cielos y va a restituir a la congregación y les va a restituir a ustedes todo lo que el diablo les ha robado. ¿Sí me entienden? ¿Alguna persona más quiere comentar o preguntar? Nadie. Oh, wow. Ok, bueno, entonces vamos a orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra que tú nos das. Muchísimas gracias por habernos dado esa piedra de ayuda extraordinaria en Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor, porque hoy día nosotros podemos saber que hay un lugar a donde recurrir, que hay un nombre a quien recurrir, en el cual hay salvación para nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor, porque hoy nosotros creemos que cada vez que nosotros clamemos a tu nombre, al nombre de Jesús, tu Hijo, tú tronarás desde los cielos. Nos defenderás de nuestro enemigo, nos darás la victoria y nos vas a restituir todo lo que nos haya robado. Te pido, Padre, para todas las personas que han tenido un contacto contigo y a lo mejor aún no saben conocer tu voz como le pasaba con Samuel, que ministraba en tu presencia pero todavía no te conocía. Yo te pido, Señor, que todas estas personas puedan conocerte, puedan conocer tu voz, puedan identificar en su espíritu cuando tú les estás hablando, de tal manera que no sean extraviados sino dirigidos, que no anden en tinieblas, sino que anden en luz, que puedan recibir grande revelación, Señor, de tu palabra y que no escaseen sus familias. Que ellos puedan ser sacerdotes y profetas en sus casas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Amén. 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 Muy bien, chicos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? Si no, nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Juan.